Buenos días. Gracias, Pete, por la presentación. Queremos ahondar un poco más en cómo desde el Estado, desde las políticas públicas, se está abordando el tema de la naturaleza en la educación, de la educación ambiental y del aprendizaje o la educación para el desarrollo sostenible. Gracias por estar aquí, María José, su secretaria, Roberto. Un gusto tener también al Ministerio de Medio Ambiente aquí, dos actores clave en Chile para poder establecer este camino que nos ha contado Pete que ellos lo hicieron en Escocia, ¿no? Y cómo nosotros con nuestras particularidades podemos seguir ese camino. Subsecretaria, ¿cómo está siendo abordado la naturaleza en las políticas de educación hoy día como elemento o plataforma pedagógica? Bueno, primero, ¿se oye bien? A ver, este es un desafío importante que hoy día tenemos. Coincidimos plenamente con todo el camino que se ha recorrido en otros países, en este caso en Escocia. Hoy día nuestras bases curriculares, o vamos a decir algo más general, hoy día es un objetivo del currículum en Chile, de todo lo que hacemos, el poder formar ciudadanos responsables, sin duda. El convencimiento profundo que tenemos es que efectivamente para un ciudadano responsable, responsable con todo de lo que se tiene que hacer cargo hoy y en el futuro, se requiere precisamente de más que un contacto, un amor profundo por la naturaleza, coincidiendo plenamente. Lo que no se ama, no se cuida, no se valora y es imposible entonces conectarse profundamente con eso. Y en ese sentido nosotros, desde las políticas públicas en la educación parvularia, coincidimos también en algo que Pete decía. Nosotros entendemos hoy día que la educación es un proceso para, independiente que tenga un futuro, nosotros tenemos que educar para el momento también. Nosotros no podemos estar siempre pensando que educamos a un niño para que cuando sea más grande haga tal cosa, o para que el día de mañana sea un político que pueda promover buenas políticas públicas, o para que cuando sea un abogado o un ingeniero. Nosotros hoy día el convencimiento más profundo que tenemos es que estamos educando a niños que tienen que ser ciudadanos responsables cuando, en este momento, cuando son niños. Y en ese sentido estamos haciendo un vuelco, particularmente en la educación parvularia, para entender que el proceso que estamos viviendo es ahora. En las bases curriculares tenemos ejes claros, de verdad, con respecto a la educación del medio ambiente, a este ciudadano responsable que quiere la naturaleza y que está en la naturaleza. Nosotros aquí tenemos un desafío importante que tiene que ver con el trabajo que hacemos con nuestros educadores, particularmente, que es precisamente comprender que la naturaleza es para vivirla ahora. La naturaleza no es un medio, la naturaleza es un fin en principio. Es decir, lo que nosotros no necesitamos hacer algo muy difícil para que nuestros niños amen la naturaleza. Los niños naturalmente aman la naturaleza y lo que nosotros necesitamos es utilizar la naturaleza como medio y como fin de aprendizaje. En eso estamos trabajando. Hoy día nosotros como Estado, como gobierno, estamos convencidos que nosotros debemos poner los mínimos. Hoy día tenemos, Pete, el desafío de incorporar la educación parvularia a la institucionalidad educativa. Hoy día la educación parvularia es un nivel que existe en Chile, pero es un nivel que carece de estándares, carece tiene una institucionalidad incipiente, podríamos decir. Nosotros estamos convencidos que tenemos que poner los mínimos que garanticen, pero estamos convencidos que los máximos, que son los que realmente no solamente garantizan, sino que realmente llevan a un ciudadano responsable, que ama la naturaleza, que se involucra, que quiere a su tierra como primariamente,
y que está desarrollando un pensamiento creativo y científico es el nivel o la institución educativa. Y ahí nuestro llamado es a que cada institución educativa, cada espacio educativo, a partir de estos mínimos, arme y cree su propio proyecto educativo. Algo lo que creemos profundamente. Hoy día tenemos un montón de jardines infantiles que tienen sello medioambiental. Y uno llega al jardín y te dice, nosotros tenemos sello medioambiental y aquí nuestros niños reciclan. Y está muy bien, pero yo siempre les digo, reciclar es un aspecto, es un medio, está muy bien, pero no es el fin. Nosotros no podemos pensar que tenemos niños que están bien en este aspecto solamente porque reciclan. Lo que necesitamos es que comprendan el proceso completo y para eso se necesita proyectos educativos muy comprometidos con, en este caso, si es que lo existe, el sello medioambiental. Y el otro gran punto del que tocamos al principio, que tiene que ver con comprender cómo el pensamiento científico, nosotros sí estamos convencidos que se desarrolla primariamente en esta etapa y solo a través del contacto y en la naturaleza. Nosotros estamos convencidos que en la medida que tengamos niños con un pensamiento creativo, niños que resuelvan problemas, nosotros tenemos hoy día el desafío de incorporar el aprendizaje basado en problemas en la educación. En Chile tenemos una educación que está mucho más basada todavía en un currículum que tiende de una manera bastante expositiva a exponerse. Por supuesto que hay muchos ejemplos buenos que ya están cambiando ese paradigma, pero probablemente en el 90% de nuestro sistema escolar el gran desafío es incorporar el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos. Y estamos convencidos también que el aprendizaje basado en problemas debe darse en la naturaleza porque ahí es donde se encuentran la gran mayoría de las respuestas. Eso es lo que hoy día estamos haciendo, son los desafíos que como país, como institucionalidad estamos desarrollando. Gracias. Roberto, desde el año 92, después de la cumbre de Río, el año 94, se instaura una nueva institucionalidad ambiental en Chile. Desde ahí en adelante, a través de, primero lo que era la Comisión Nacional de Medio Ambiente, luego el Ministerio de Medio Ambiente, el país ha ido sistemáticamente proponiendo nuevos instrumentos para incorporar la naturaleza y el medio ambiente en la educación. Desde ese punto de vista y desde ese camino recorrido ya hasta hoy día, en los cuales se ha ido abordando no solo al profesor, al alumno como centro de la educación, sino también a los establecimientos como instituciones, ¿cuáles serían, desde la perspectiva del Ministerio de Medio Ambiente, los siguientes pasos que se deberían impulsar para que niños y niñas puedan aprender en la naturaleza y con la naturaleza? Mira, bueno, primero un saludo a todos, a todas y a todos. Un gusto de estar acá. Ya he tenido la suerte de escuchar con anterioridad a PET, lo cual me ha permitido también sistematizar un poco lo que pensamos y cómo estamos llevando desde el Ministerio de Medio Ambiente estos temas de educación para el desarrollo sustentable y dentro de él, de educación ambiental. Hay un aspecto, yo diría que con la visita de nuestro amigo tenemos dos buenas noticias. Voy a partir con la primera y voy a terminar con la última. El primer momento es poder justamente reflexionar y hacer un análisis comparado de cómo en el mundo esta reflexión se está dando. Yo diría que probablemente la mayoría de los que estamos acá tenemos absoluta coincidencia con la reflexión de la necesidad de estudiar, de conocer, de aprender vinculado al entorno. En ese sentido, nosotros hemos podido desarrollar un instrumento público, una política de educación para el desarrollo sustentable, que su principal característica es justamente que sea un instrumento que tenga sentido. Muchas veces tenemos muchos instrumentos que son normativos y no tenemos ninguna claridad del sentido. Y yo diría que la política de educación para el desarrollo sustentable lo que busca es contribuir a generar identidad y también significancia.
identidad, porque es una política que no apunta solo a un establecimiento educacional, a una comunidad educativa en el marco de la educación formal, sino que también en la formación ciudadana. La identidad es clave, es desde ahí donde nosotros empezamos a conocer, a apreciar y a cuidar. Si no, la verdad que es una formalidad, tiene mucho que ver con la frase que aquí ocupan los jóvenes de no estoy ni ahí. La verdad que eso es tan significativo que efectivamente no están ni ahí espacialmente, no están ni ahí en su territorio, en su espacio de vida, en su localidad. Entonces, nuestra política de educación para el desarrollo sustentable ha tenido esa mirada. Y la parte de significancia creo que también tiene mucho que ver con la educación, porque creemos que en la medida que reconocemos espacios de aprendizaje, en la medida que reconocemos que el territorio es un espacio educativo, podemos hacer procesos de enseñanza-aprendizaje con significancia. La significancia que es tan propia en el lenguaje pedagógico del aprendizaje significativo tiene que ver con vincularnos a cosas las cuales nos dan sentido, nos dan el por qué buscamos, cuidamos, vivimos, nos desarrollamos. Entonces, una de las primeras reflexiones a propósito de tu pregunta es que quizás nos falta también reflexionar en sentido más amplio de cómo se produce el proceso de aprendizaje. Nosotros creemos que hay dos categorías de esto de cómo se ordena el pensamiento que son fundamentales: el espacio y el tiempo. Y la temporalidad, hay aportes, hay avances, hay un encuentro a fines de los años 60 entre la psicología, la pedagogía, y tenemos procesos y reconocemos procesos. Pero hay un aspecto de esa categoría, hay una de esas categorías que está mucho más abandonada y menos desarrollada, que es la espacialidad. Creemos que la enseñanza en los espacios naturales es fundamental, pero creemos más bien que la enseñanza que reconozca la espacialidad del fenómeno de aprendizaje es clave. Así como podemos tener buenos procesos de aprendizaje en el espacio natural, también lo podemos tener en el patio, también lo podemos tener en un aula que tenga las condiciones adecuadas. Hay estudios al respecto donde aulas que recogen, que incorporan un poco la predisposición y la forma natural que tenemos de aprender, genera mayores aprendizaje. Hay una experiencia muy simpática, muy bonita en Holanda, a la sala de clase le llaman paisaje educativo. Entonces, justamente ahí hay una mirada que nosotros hemos tratado de recoger y que tiene que ver cómo el territorio, lo local, va generando esa espacialidad, ¿ya? Si pensamos la forma natural, la propensión natural a aprender que tiene el ser humano, se da en una forma libre, en la confrontación de ideas, en el encontrarse distintas hipótesis. Esa formalidad, que por lo general tiene mucho que ver con la libertad de desarrollarla, es completamente... Nosotros la hemos desarrollado hasta acá. El orden, la disciplina, el conocimiento que ya está preenvasado. No generamos una libertad que permita la búsqueda, sino que estamos más bien siendo instruidos en un contenido. Entonces, desde esa visión hemos intentado justamente generar una relación más bien espacial, territorial, que integre los distintos contenidos educativos, porque si no es un bombardeo literalmente en la mente de nuestros niños, sino que darles un espacio integral, un sostén donde ese fenómeno se está dando, y ahí que hemos trabajado desde el año que tú me indicas, el sistema de certificación ambiental de escuela, que su filosofía principal es hacer que las comunidades educativas reconozcan el territorio, el entorno, la problemática socioambiental de su entorno. Nuestra realidad aún tiene muchas carencias en términos sociales, de pobreza. Trabajamos con escuelas que tienen 99% de vulnerabilidad, imagínense lo que es eso. Trabajamos con otros organismos públicos, con familias de escasos recursos, a través del FOSIS. Trabajamos mostrando lo que hacen los centros de educación ambiental, de educación ambiental público y privado, a través de una red. Es decir, hay múltiples propuestas que son significativas, que van mostrando que las comunidades son capaces de lograr justamente experiencias en este sentido. Yo quisiera decir que justamente la primera buena noticia es este intercambio con PIT, porque hay una carencia ahora que tenemos todos como país, que es que no hemos logrado que estas reflexiones que tienen alguna presencia en programas públicos
pero que son muy poco significativas a veces en términos de cobertura. Hablamos de más de 13.000 colegios en Chile. Bueno, ¿cómo estamos llegando a esa población? ¿Cómo logramos hacer política pública? Es lo que me ha parecido más relevante, además de lo anterior, que dentro de la comunidad que hace educación ambiental hay mucha coincidencia, pero cómo ustedes han logrado dar ese paso de avanzar hacia una política pública. Y en ese último tema, y en la segunda gran noticia que me enteré ayer, de que la verdad que la política pública, para que empiece a tomar fuerza, requiere de fuerza, pues de fuerza de la reflexión, de la fuerza de ustedes, de los apoderados, de los profesores. Hay que relevar esta discusión de la necesidad de salir del aula. Hay que relevar esta necesidad que no solo es conveniente para nuestros niños y niñas, sino que también para nuestros profesores y profesoras. Es un estado realmente estresante estar con 40, 45 alumnos en una sala de clase, en un espacio pequeño. Es necesario ocupar los espacios abiertos para generar una salud pedagógica, le podríamos llamar, de cómo nos enfrentamos ese proceso. Y ahí la segunda noticia con la que quería cerrar es que entiendo que ayer se constituyó un equipo con las organizaciones que han facilitado la venida de PIT y que están reflexionando en esta misma línea, y yo creo que ese es el camino. Tenemos que generar documentos, tenemos que generar redes, tenemos que generar organización, y tenemos que en ese sentido dialogar con la política pública. Vendrán otras discusiones posteriores, vendrán discusiones de presupuesto, pero la primera etapa es esclarecer la idea y las voluntades. Y con eso siento que los distintos programas que hemos implementado pueden tener una llegada efectiva a una comunidad que es muy amplia y que justamente requiere de estas posibilidades educativas mucho más acorde a la reflexión moderna de cómo debe ser la educación. Antes de seguir voy a recordar que tienen papeles para hacer preguntas. Va a haber gente recogiendo los papeles. ¿Ya lo recogieron? Perfecto. Para que podamos integrar algunas preguntas también de la audiencia. Subsecretaria, ¿cómo podemos salir de esta intuición de que todos estos programas que tienen el Ministerio de Medio Ambiente y en conjunto también con el Ministerio de Educación, como que quedan muchas veces en la planificación, en ciertos grupos, muy anclados en la voluntad de personas más que de procesos generales? ¿Cómo desde su perspectiva podemos avanzar un paso más allá e incluirlo dentro de los procesos educativos generales de la educación y podamos ya no tener esa sensación de que en el colegio los niños van a la escuela a sentarse en una sala de clase con cierta infraestructura y a escuchar a una persona que les transmite información, sino que está pasando lo que nos acaba de conversar Roberto respecto a estos programas, de incorporar la naturaleza como plataforma en ese proceso educativo. Bueno, es una pregunta que me encantaría tener la respuesta. En realidad, tengo intuiciones, más que intuiciones, tenemos ciertos convencimientos de cómo hay que hacerlo, pero estos son procesos largos. Nosotros tenemos no es un currículum, tenemos un modelo educativo particular en nuestro país, donde tenemos varias cosas que ocurren que son muy especiales. Primero, lo que dice el Ministerio de Educación es algo que logra llegar de una manera muy prescriptiva a todo el sistema. Con eso quiero decir que algo que no nos gusta tanto, entre comillas, pero el Ministerio de Educación tiene mucho poder. Está bien, yo hoy día creo que es importante que el Ministerio pueda decir, pero el tema es que todo lo que dice el Ministerio de Educación muchas veces se toma exactamente al pie de la letra. Y vuelvo a repetir un poco lo anterior. Lo que el Ministerio tiene que decir, lo que el gobierno tiene que decir, son los mínimos, no son los máximos. Entonces, cuando nosotros decimos que son los mínimos, lo que como gobierno debemos estar siempre dando y como Estado es claridad en el currículum, claridad en las evaluaciones, claridad
en un montón de cosas, pero que son mínimos. El problema es que eso se convierte rápidamente en un máximo y por lo tanto tenemos en primer lugar un sistema educativo muy homogéneo. Por supuesto que todo lo que estoy diciendo son datos generales, en la particularidad obviamente no. Un sistema muy homogéneo, donde se da una diversidad bastante precaria. Es difícil encontrar modelos educativos muy distintos. No es común encontrarse con proyectos educativos que uno diga, realmente aquí están haciendo algo propio y distinto. La verdad es que no es así. La verdad es que hoy día tenemos un currículum que se establece como un máximo y tenemos un sistema que se establece de una manera muy homogénea en todo el territorio. Cosa más fuerte aún cuando tenemos un territorio tan diverso, si nosotros lo comparamos entre la primera región y la última. Es curioso pensar que en Punta Arenas las clases se hacen muy parecidas a como se hacen en Arica o en Chiloé. Y la verdad es que las salas de clase, todo es bastante similar. Eso lo digo como diagnóstico. Luego, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? En primer lugar, algo que nosotros hoy día estamos promoviendo como gobierno es la autonomía de los directores, de los profesores, de los educadores. Estamos convencidos, pero realmente convencido, y en esto me sale toda mi pasión de educadora, porque he trabajado en esto 28 años, que los cambios y los verdaderos motores que hacen que la educación dé pasos significativos ocurren cuando la comunidad escolar toma las decisiones. Cuando son los educadores, los profesores, los técnicos, los equipos directivos, en conjunto con las familias, con los alumnos, con los estudiantes, cuando ahí ocurren esas decisiones, cuando ahí ocurre el convencimiento de hacer un verdadero cambio, ahí es cuando realmente se logra. Y por eso que nosotros hoy día como gobierno, ¿qué queremos? Primero, volver a empoderar a los colegios, a los directores, a los profesores de tomar sus decisiones. Para eso hoy día estamos con el programa Todos al Aula, por ejemplo, que justamente lo que está impulsando es directores menos entorpecidos en la burocracia para poder tener el ojo y la energía y su capacidad y su tiempo en la sala de clases. Cuando el director no va a la sala de clases, en ese colegio es imposible que se mueva la aguja. Imposible. Porque realmente cuando se logra que un colegio tome decisiones que movilicen, es cuando tenemos una comunidad educativa comprometida y para eso necesitamos al director en la sala de clases. Por eso el programa Todos al Aula finalmente eso es lo que busca. Por otra parte, el convencimiento que tenemos que para lograr tener este ciudadano responsable, lo que nosotros necesitamos es volver algo al inicio. Aquí nos decían que trabajan con escuelas con un 99% de vulnerabilidad. Tenemos escuelas con el 100% de vulnerabilidad. El mayor factor protector de un niño es el gozo por aprender. Y eso, los que aquí somos educadores, profesores, sabemos que es así. Cuando tenemos niños que tienen un hogar vulnerable, niños que tienen grandes carencias, grandes deficiencias, que a lo mejor no tienen lo mínimo que uno esperaría para poder vivir, en ese niño el único factor protector que va quedando es el gozo por aprender. Y el gozo por aprender se logra precisamente, mientras más pequeños son, en espacios que están conectados con la naturaleza. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque lo otro que estamos buscando también como gobierno es flexibilizar el sistema. Hoy día tenemos un sistema tan normativo, porque además en Chile nos gustan las normas. Convengamos que esto no es porque el gobierno o el Estado, que también lo es, dicta excesivas normas, es que todos nosotros, los chilenos, lo tomamos como una norma y lo normativo es lo que es. Y queremos permitir espacios flexibles. Queremos permitir que un profesor pueda efectivamente hacer clases en el patio, donde sea, sin la necesidad de tener hoy día, ustedes saben que para que un profesor haga clase en el patio, no cabe duda que probablemente hay un director que está diciendo, bueno, pero si llega el fiscalizador, por favor usted entre a la clase o usted explique que esto era algo muy especial. Siempre tenemos
la sensación de que estamos incumpliendo por estar haciendo algo distinto. Hoy día nosotros necesitamos llevar a la flexibilización del sistema. Necesitamos tener profesores que tomen decisiones de la necesidad de justamente flexibilizar en torno al currículum, en torno a los espacios. En torno al currículum, la directora de currículum lo dice, el currículum es un marco, pero quien tiene que tomar la decisión de lo que se hace, de los objetivos que toma es el profesor. El problema es que el currículum hoy día también se toma como normativo. Por eso que creemos que hoy día tenemos un sistema que carece de flexibilidad, que carece de directores y profesores empoderados que toman decisiones, carece de comunidades educativas que se convenzan que la decisión es de ellos y la decisión de cómo mejorar no puede venir de una palabra que a mí me carga, pero que es del nivel central, como se dice. El nivel central no tiene nada que decir en torno a las decisiones que se deben tomar en cada espacio educativo. Y hacia eso es lo que queremos caminar. Y esto, Pete, lamentablemente tenemos algunos peros en esto. Hoy día tenemos un sistema educativo que admite 45 niños dentro de la sala y algo que hoy día no podemos cambiar, es un tema de recursos. Hoy día probablemente hacia eso no se va a caminar. Sin embargo, hay metodologías e innovación que sí puede permitir trabajar igual con 45 alumnos, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, basado en problemas. Yo diría que como gobierno creemos que esa es la manera que tenemos hoy día de hacernos cargo. Por supuesto, también estamos siempre disponibles y estamos trabajando y desde la División General se trabaja con escuelas para apoyarlas y asesorarlas personalmente. Pero esas son 400 escuelas, 500, 600. Cuando tenemos solo jardines infantiles tenemos 5.000. Entonces hoy día nosotros no podemos pretender como políticas de Estado ser nosotros quienes estemos logrando estos cambios al interior de los establecimientos. Lo que estamos convencidos es que esto se logra cuando nosotros logremos darle los espacios a los directores, a los profesores, a las unidades educativas, a los establecimientos para que se tomen en serio esta autonomía, para que tomen sus decisiones, para que efectivamente podamos nosotros eliminar un montón de burocracia que hoy día los tiene atorados, amarrados, los tiene siempre pendientes de tener que dar una respuesta hacia el fiscalizador, hacia la superintendencia, hacia el Ministerio de Educación, hacia todos estos organismos que se supone que estamos para apoyar, para flexibilizar, y no para entorpecer muchas veces y tenerlos amarrados frente a las normas. Sí. La subsecretaria ha contestado varias de las preguntas que llegaron del público en esta intervención. Entonces, quiero avanzar. Yo tengo un amigo, Pete, que dice que este tipo de escenario es como ir a predicar a la iglesia. Todos los que están en la iglesia ya saben, ya están convencidos de lo que se va a predicar. En la experiencia que ustedes siguieron en Escocia, el camino, ¿cómo podemos ir a predicar, a ir afuera a aquellos grupos de interés político, padres, que todavía creen que el mejoramiento de la educación va por tener un mayor contenido de información dentro de la propia sala de clases? ¿Cómo podemos ir hacia allá para, no sé si convencerlos, pero sí que se abran a esta oportunidad de abrir las aulas? Okay. Switch this off. Okay. The first thing I'd like to say in response to lead into this En respuesta is para the llegar a esto, 45 in a classroom. I es really que think that's 45 an important en point. una sala es un punto importante. And I know the context in Chile Y sé que el is contexto en different Chile es to diferente al de Escocia, por supuesto. And, Y we have schools that are tenemos actually very colegios poor que areas están en and lugares some muy very pobres significant challenges. And our y first tienen minister desafíos recently importantes. Y nuestro made primer ministro an hace poco election dijo, pledge at the last election, which was, hizo una promesa de acción que dentro de un parlamento vamos a sacar la brecha de logros, de sacarlos de que logre lo mismo en áreas pobres y áreas ricas. Y yo la conozco, ella es muy inteligente, pero lo que dijo es muy estúpido.
salvar esa brecha es importante, pero no lo vamos a hacer en un solo parlamento, y ese es el punto. Es un proyecto largo. Como tú dijiste, no podemos caminar antes de gatear. Tenemos que tomar nuestras cosas de un paso a la vez y acercar a los padres y a la comunidad más allá a esto es algo muy importante. Y tenemos que ganarnos su corazón y sus mentes. Entonces, si tomo esta comunidad más amplia de educadores primero, de los profesores primero, y después voy a llegar a los padres, ¿por qué no todos los padres están convencidos de que o profesores están convencidos de que es una buena idea sacarlos? Porque donde yo veo mucho en Escocia, por ejemplo, no me creen. Entonces, un punto de inicio importante es entender qué hacen, cuál es nuestro trabajo y la importancia que tiene. Si podemos pensar un poquito, ¿podemos salir de nuestra puerta y hacer algo al aire libre? Quizá hay que intentarlo una semana a ver cómo nos va. Si no nos gusta, pruébenos la semana siguiente. Entonces hay que tomar a la comunidad de profesores. Es súper importante antes de llegar a los padres, porque son los profesores los que son la brecha entre el colegio y la comunidad amplia. En cuanto a los padres, no sé cómo es en Chile, la verdad, pero en Escocia la mayoría de los padres les parecía muy bien que saquen a los niños de la sala. Y siempre les digo, ¿ustedes dejan que los niños vayan al colegio? Si están caminando, dicen sí. Entonces ese ya es un punto de inicio. Y los padres entienden que si ya vas a salir fuera del aula, no vas a salir en un ambiente muy desafiante al principio. Los niños no van a perderse cuando salen de la sala. De hecho, salen en los recreos. Entonces tenemos que empezar en un lugar que no le dé ansiedad a los padres, un lugar familiar. Entonces, nuestro modelo de aprendizaje al aire libre nos dice que usen primero el ambiente local y luego cuando ya hemos desarrollado esa confianza y nuevamente tenemos que ir viendo paso a paso. Después nos avanzamos un poco más, nos vamos un poco más lejos. Y lo otro que tenemos que hacer, tenemos clases tan grandes, pero no de 45 personas. Pero no es común igual, de que pueden ser hasta 40 en un salón. Y si queremos salir con 40 niños, ¿qué hacemos? Hay que preguntarle a los padres si nos van a venir a ayudar. Y así también estamos construyendo una relación con los padres, que ven que no solo no es difícil, que no solo los niños están más felices cuando están afuera, sino que también los profesores están más felices porque los niños están más felices. Y sino que también los papás también están más felices porque son parte de la comunidad de aprendizaje. No es un accidente que el logo que les mostré al inicio de mi presentación tenga el colegio al centro de la comunidad. Eso lo hicimos de forma deliberada, porque eso lo hemos usado de forma en Texas, comunidad general, y de que los padres también se hacen parte de esta comunidad más amplia. Sí, creo que I think that en esa respuesta in that answer, hay contenido un montón de elementos que nos hacen valorar in that el answer, proceso. there are a bunch of content that makes Salir value the primero a process, lo más cercano, to first approach the tomar most confianza, tanto los familiar, padres como los profesores. provide confidence Yo both for recojo teachers lo and lo parents. último que tú dices And on the respecto last thing a you que said, el profesor in regards to the teacher tiene que has estar to como consciente de lo que está haciendo para poder darle seguridad a esa comunidad de padres también. Vamos a terminar el panel. Solo quiero quedarme con un par de frases. La primera tiene que ver con algo que dijo Pete en su presentación, que tiene que ver con dónde estamos apuntando en la educación. ¿Solo al cerebro o estamos también llegando al corazón? ¿Estamos aprendiendo desde el corazón o desde la emoción, desde el vínculo con lo aprendido? ¿O solo estamos tratando de generar un cerebro más grande, ¿no? Lo primero es eso. Lo segundo es que se habla mucho de cómo estamos cuidando el planeta de mañana. Sí, eso la educación ambiental lo aborda, ¿no? El cómo
mejorar o cuidar el planeta que tenemos. La educación en la naturaleza, la educación para el desarrollo sustentable, también aborda el cómo estamos preparando a nuestros niños para el planeta del futuro, y no solo el planeta del futuro para los niños. Ahí tenemos las dos caras de esta conversación. Muchas gracias, subsecretaria. Muchas gracias, Roberto. Un gusto nuevamente. Gracias.